Dejar el chat por si acaso. Entonces el tema de hoy, potencia en redes con corriente alterna. Es la última parte de este capítulo. Entonces, lo primero que tenemos que decir que en general, como lo vimos al principio de este semestre, el cálculo de potencia en general es voltaje por corriente. Esa es la ecuación general de cálculo de potencia. Y de ahí se pueden derivar algunas otras cosas. Pero en general es voltaje por corriente. Recordemos que estamos hablando de voltajes corrientes en corriente alterna. En un circuito RL, RC o RLC, ya sea serie o paralelo, la potencia en general está disipada por la resistencia, ya que tanto inductancias puras o capacitancias puras no consumen potencia. Eso es la teoría. En la práctica, inductancias puras es muy difícil encontrar, porque las inductancias están hechas de conductores enrollados. Esa es una definición muy básica de inductancias, y todos los conductores, por el solo hecho de tener un cierto largo, una cierta longitud, y por el solo hecho de tener una cierta sección física, entonces ya tienen una resistencia asociada, ¿ya? Y entonces implica eso una resistencia. Entonces, desde el punto de vista teórico, la inductancia pura, o sea, las bobinas puras, no tienen resistencia. Distinto el caso de las capacitancias, porque ahí ya, dependiendo de los materiales con los cuales se construya, podríamos encontrar una pequeñita, o sea, una resistencia. La idea ahí es la resistencia sea lo más grande posible, de forma tal de que genere un circuito abierto y no un cortocircuito, no cierra un circuito. Entonces, en el caso de las inductancias sí podríamos, de hecho se pueden medir incluso. Bueno, ese tema aparte. Entonces nosotros vamos a asumir que desde el punto de vista teórico la resistencia está concentrada todo en este valor de resistencia, ¿ya? Y las inductancias y capacitancias que tengamos van a ser puras, por lo tanto no consumen potencia. Después vamos a ver qué pasa con ello. Ahora, la resistencia, como ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, si mal no recuerdo, es la que consume la potencia, y la potencia que consume la disipa en calor. Por eso es que ocupamos la resistencia para muchos electrodomésticos, por ejemplo, ¿ya? Los tostadores de pan, el horno eléctrico, el calentador de agua, el secador de pelo. Básicamente son elementos que nos permiten utilizar la potencia disipada en la resistencia, que se transforma en calor, y para usos beneficiosos para el ser humano, entre otras cosas. Eso es lo primero. Segundo, entonces, si consideramos el diagrama fasorial BI, que ya lo vimos en alguna oportunidad. Recuerden ustedes, tenemos aquí voltaje, en general voltaje de una bobina, aquí voltaje de la resistencia, aquí el voltaje total, y si por alguna casualidad nosotros multiplicamos cada uno de estos voltajes por una corriente alterna, ¿ya? Por la misma corriente, supongamos un circuito serie, que es la misma corriente, entonces vamos a transformar este voltaje, lo vamos a transformar en potencia, este voltaje lo vamos a transformar en potencia, y este voltaje lo vamos a transformar en potencia, ¿no? Y por lo tanto, a partir de este diagrama, vamos a poder tener otro, con otro nombre, que lo vamos a reconocer ahora de otra manera. Mirado así, en donde este B sub R por I se transforma en potencia, este B por I se transforma en potencia, este B sub L por I también se transforma en potencia, podemos distinguir tres tipos de potencias diferentes, que es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre en corriente alterna, ¿ya? Vamos a conocer una potencia que le vamos a denominar potencia activa, que la vamos a medir en watts. Esa es la forma de medirla, en watts. Y esta potencia activa va a estar dada por el voltaje y la resistencia por la corriente, es decir, la potencia disipada en la resistencia. A esa le vamos a llamar potencia activa, y esa es la que normalmente nos ayuda a mover el mundo, digamos, ¿sí?
en el sentido de que es la potencia que se disipa la resistencia para los usos que ya habíamos visto, pero también es la que permite que los motores funcionen, que los transformadores funcionen en general. Por lo tanto, es la potencia que utilizamos para poder hacer todo tipo de trabajo. Eso lo denominamos potencia activa. La segunda potencia tiene que ver con la potencia B sub L por I, o también que podría ser el B sub C por I. Recuerden que B sub E va en un sentido, B sub L, perdón, B sub C va en sentido contrario. ¿Ya? B sub L, en este caso a 90 grados, B sub C a 90 grados negativos. ¿Ya? Y por lo tanto, si hacemos lo mismo, B sub C por I, también tenemos una potencia reactiva. Entonces, este B sub L por I o B sub C por I lo vamos a denominar entonces potencia reactiva. ¿Y por qué reactiva? Porque viene de la reactancia. ¿Recuerdan? El XL y el XC. Entonces seguimos utilizando las mismas nombres genéricos. Esta potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivos, en bar. ¿Ya? Este es un bar con B corta. ¿Ya? No es el bar del fútbol para los que ven fútbol. ¿Ya? Este es volt-ampere reactivos. Esta potencia reactiva, como puede provenir de una inductancia o de una capacitancia, la podemos dividir en dos. ¿Ya? Si viene de una bobina o inductancia, en general esa potencia la vamos a considerar como positiva y se va a denominar potencia reactiva, hasta ahí el mismo nombre, y inductiva. Esto hace la diferencia. Tiene un apellido. Y por lo tanto va a ser var inductivo. Si proviene de una capacitancia, se viene aquí hacia abajo, o de un condensador, entonces le vamos a denominar menos Q, porque viene por acá abajo. ¿Ya? Y se va a denominar potencia reactiva capacitiva. Entonces es un var capacitivo. Eso va a ser vamos a poder distinguir esas dos potencias. Entonces tenemos esta potencia en el eje real y tenemos esta potencia en el eje imaginario, tanto positivo como negativo. Y nos falta esta otra, esta que es B por I, que a esa le vamos a llamar potencia aparente, ¿ya? Que este es B por I. Esta potencia aparente se mide en volt-ampere. La potencia activa. La potencia activa tiene unidades de medida en... la potencia activa tiene unidades de medida en watts y está en el eje real. La potencia reactiva está en el eje imaginario, tanto positivo como negativo, y está medido en volt-ampere reactivo, tanto inductivo como capacitivo, y la potencia aparente está aquí puede estar en el primero o en el cuarto cuadrante, la potencia aparente. Y esta potencia aparente va a formar con la potencia activa, va a formar un cierto ángulo, ¿ya? Un cierto ángulo phi. Y si ustedes recuerdan, este ángulo phi provenía del ángulo phi que tenía la impedancia, ¿ya? Entonces, si consideramos la impedancia, recuerden que de la impedancia pasamos al ¿cómo se llama? A este circuito, perdón, a este diagrama fasorial BI. Y si este diagrama fasorial BI lo multiplicamos por esta corriente, entonces vamos a hacer un diagrama fasorial de potencias. ¿Ya? Y el ángulo sigue siendo, en definitiva, el ángulo de la impedancia. ¿Ya? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tratar de ver en qué consisten, con un poquito más de detalle, cada una de estas potencias, cuál es el uso que les podemos dar y cómo las podemos calcular. Ya. Entonces, lo que les comentaba recién, se puede ver que el ángulo entonces se mantiene y ahora los fasores se van a llamar P, Q y S. ¿Ya? Potencia activa P, potencia reactiva Q y potencia aparente S. Y el diagrama ahora va a tomar el nombre de diagrama PQ, es decir, va a quedar de esta manera. ¿Ya? Esta Q puede ser positiva o puede ser negativa. En general, lo más común es encontrar diagramas fasoriales PQ,
perdón, PQ con Q positivo, como este. ¿Ya? Esto debido a que la gran parte de las maquinarias que nosotros usamos tienen más bobinas que condensadores. Ok. Este diagrama PQ también se le llama el triángulo de potencias, porque lo que formamos aquí es un triángulo. Aquí formamos un triángulo. Entonces a este le llamamos triángulo de potencias. Y lo que podemos hacer es proyectar este fasor S, potencia aparente, sobre el eje real o sobre el eje imaginario. ¿Y cómo lo proyectamos? Bueno, utilizando el ángulo. Entonces, proyectarlo hacia el eje real, nos queda que esta potencia activa P es S por el coseno phi. En el caso de la potencia reactiva, Q, es S por el seno del ángulo phi. Entonces, estas dos ecuaciones son muy importantes. Particularmente esta primera ecuación, vamos a ver que es importante y además que es interesante aquí saber este famoso angulito que tenemos aquí. Adicionalmente, este factor coseno phi, coseno del ángulo, ¿ya? También le denominamos en electricidad el factor de potencia. Y es muy relevante este factor de potencia. Cuando aparecen bobinas y condensadores en un circuito, que lo vamos a encontrar en los circuitos de corriente alterna, eso sí lo vamos a encontrar sí o sí, eh, esta potencia reactiva hay que controlarla. ¿Ya? Porque la potencia que nosotros debemos tratar de ocupar es esta P. ¿Ya? Esta potencia reactiva Q va a aparecer cuando más grande sea el XC o el XL, ¿ya? O la diferencia entre ellos. Si esa diferencia es muy grande, esta potencia reactiva Q va a ir apareciendo. Y esa potencia reactiva Q va a hacer que esta potencia aparente S sea cada vez más grande. En consecuencia, este ángulo sea más grande. Esto empieza a dar algún grado de dificultad a las líneas eléctricas, les hace transportar energías que en general no son muy útiles. Entonces, lo que se busca, y por eso dice aquí que tiene que ser controlada esta potencia Q, lo que se busca es que este ángulo sea el menor posible, ¿ya? Porque lo que necesitamos utilizar es esta potencia P y bajar lo más que se pueda el consumo de potencia Q. ¿Ya? La potencia útil, entonces, como les comentaba yo, la que hace mover todo, motores, iluminación, etcétera, es la potencia P y por lo tanto se busca que este ángulo entonces sea pequeño. Tal es así, tan pequeño se busca y tan relevante es que tenemos en Chile y en todos los países del mundo, pero en el caso particular de nuestro país, tenemos una legislación que se refiere al tema del ángulo. O sea, que no están así dejados a la buena de lo que suceda con lo que quieran hacer las empresas. ¿Ya? Y la legislación chilena, el decreto supremo 327, en el artículo 294, dice que este factor de potencia debe ser mayor al 93% inductivo. ¿Qué significa 93% inductivo? Que al decir inductivo, que el ángulo es positivo y que el coseno del ángulo debe ser mayor a 0,93. ¿Ya? Es decir, 0,94, 0,95, 0,96, esos son los valores ideales. ¿Ya? Y más incluso, 0,98, etc. Eso significa que a medida que voy aumentando el coseno phi, 0,93, 94, 0,95, etc., estoy haciendo que el ángulo sea cada vez menor. ¿Ya? Y fíjense que dice 0,93 inductivo y nos dice 1. ¿Ya? ¿Por qué nos dirá 1? Porque lo ideal aquí sería que este S fuese igual a P. Y con eso hacemos que Q sea 0. ¿No es cierto? Y si lo que nosotros buscamos es que tengamos pura potencia útil, tendríamos pura potencia P nomás. Haciendo que S sea igual a P, el ángulo phi es 0. Pero, ¿por qué
la legislación dirá 0,93 inductivo y no dirá 1 directamente, o muy cercano a 1? Porque ya no habría, eh, no sería, o sea, no hay inductancia, sino que solo resistencia, ¿o no? Claro, exactamente. ¿Y qué sucedía cuando no había, cuando las reactancias se anulaban? Porque recuerden que las reactancias no las podemos eliminar, ¿no es cierto? Eso lo recuerdan. ¿Y qué pasaba cuando las reactancias se eliminaban? ¿Recuerdan lo que vimos hace unos días? O sea, entra en frecuencia, no, en Eh, resonancia. Exactamente, entra en resonancia, porque los circuitos de potencia entran en resonancia y es muy peligrosa la resonancia de los circuitos de potencia. Exactamente, muy bien. Entonces, por esa razón no se dice el 1 exactamente, pero sí en un valor muy cercano a 1. De hecho, si ustedes calculan arco coseno de 93 de 93 de 0,93, eso es alrededor de 21 grados, si mal no recuerdo, ¿no? No sé si conocen esto, este dibujo que acaba de aparecer aquí. Por lo que me han contado, es un vaso de cerveza, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que este es un clásico para explicar las potencias, este vaso. Fíjense que cuando ustedes toman un vaso de cerveza, para los que les guste la cerveza, eh, ¿qué buscan? Buscan que en lo posible haya mucho P, mucho líquido, ¿no es cierto? Pero no solo líquido, que sería la potencia activa. También buscan que exista un poquito de espuma, pero a nadie le gusta que sea el vaso con muy poquito líquido y el resto pura espuma. ¿Ya? Eso es como el equivalente a la potencia que andamos buscando. Mientras más potencia activa tengamos, es mejor, pero no nos olvidamos de una pequeña cantidad de espuma, porque eso le da otro sabor, otro toque. Y lo que nos cobran es el vaso completo, lo que podríamos decir la potencia S. Entonces, este es un clásico dentro de, como les decía yo, de la, de la explicación de potencias activas, reactivas y aparentes. Entonces, no podemos eliminar las potencias Q en rigor porque entraría en resonancia los circuitos, lo cual puede ser muy peligroso a los circuitos de potencia. Eh, y por lo tanto, lo que vamos a buscar es que esta potencia Q, la potencia reactiva, sea muy pequeña. Ese es nuestro objetivo. Y entonces, por esa razón, perdón, está además está reglamentado, ¿no? Está absolutamente reglamentado. Ahora, les puedo comentar que nuestro país tiene una legislación que está relacionada con el tema de la calidad de la energía eléctrica, ya que hablamos mucho de calidad en muchas partes, en muchos aspectos, y eso es bueno. También en la electricidad también tenemos temas de calidad. Ahora, el tema es cómo controlamos la calidad a los clientes, los usuarios, particularmente los usuarios domiciliarios, que no tenemos, la gran mayoría, no tienen ningún nivel de conocimiento, no tienen los medios. Sí, dígame, dígame. Perdón, ¿y qué pasó? Oh, wow, ya, ya, avísame cuando la recuperes, porque si no, no puedes hacerla. Ya, en tu sector. Ya, ya, envíame un correo cuando puedas recuperarte. Ya, y avísame. Ya, 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 ok. Pero avísame de todas maneras, cualquier cosa.
Yo de hecho voy a estar en clase voy a estar en clase hasta las 11 después, así que no hay problema. Ya, ok, vale. Perdón, entonces lo que les comentaba es que tenemos un tema de calidad y como no tenemos la posibilidad, los usuarios más comunes, digamos, como la ciudadanía en general, los consumos domiciliarios, los consumos de pequeñas empresas, incluso algunas empresas medianas no tienen formas de medir muchos elementos eléctricos. Entonces, la legislación se hace cargo de esas mediciones. Ya hay unas leyes que exigen a las compañías el cumplimiento de esas leyes y para ello exige que se hagan ciertas mediciones cada cierto tiempo. Y de acuerdo a eso se van comprobando, por ejemplo, niveles de voltaje, niveles de frecuencia, que tienen que ser muy, muy precisos. Ya hemos visto lo que pasa cuando cambiamos mucho la frecuencia. Entonces, la frecuencia estándar en Chile es bastante rigurosa en ese aspecto. Tenemos que, en gran parte del tiempo, de hecho, se establece una semana de mediciones. En esa semana de mediciones, el 90 y tanto, 94 por lo menos, en el caso más desfavorable, entre el 94 y el 99% del tiempo de lo que dura esa semana, la frecuencia debe estar del orden de los 50 ciclos, más o menos el 90 y, a ver, 50,2, claro, es de 50 ciclos más o menos 0,2. Así de riguroso es, para que no tengamos problemas con la utilización de todos los equipos eléctricos que utilizamos. Y por lo tanto, eso nos asegura de que lo que vamos a tener es una buena calidad de la energía eléctrica, aparte de otros montones de cosas. Y entre ellos está la medición del factor de potencia. Ahora, gran parte de la responsabilidad de la calidad de la energía eléctrica es de las empresas distribuidoras y finalmente de las empresas generadoras, porque las empresas distribuidoras simplemente toman y distribuyen, ¿ya? Eh, entonces, gran parte de la responsabilidad es de los que venden la energía, y que en el caso nuestro, y de la gran mayoría de las empresas, corresponde a las empresas distribuidoras. Sin embargo, el factor de potencia es responsabilidad del usuario, ¿ya? En otras palabras, el usuario, echándole mucha espuma al vaso, es el responsable de que el ángulo sea muy grande, ¿ya? ¿Y por qué razón el usuario? Porque recuerden lo que hemos dicho hasta ahora, el angulito el famoso angulito phi, depende de los parámetros del circuito. Y el usuario es el propietario de las instalaciones, el propietario de la instalación es el responsable de este angulito phi. Entonces, por eso hay que controlarlo, ¿ya? No sé si queda claro con eso. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Todo claro, profe. Ya, ok. Continuamos entonces. Cuando estudiamos el triángulo de potencias en un circuito con corriente alterna, puede ocurrir lo siguiente. Aquí tenemos nuestro triángulo de potencias y necesitamos algunas ecuaciones. Primero, debemos trabajar con valores efectivos. Aquí no se permite valores máximos, ¿no? Entonces, para calcular la potencia aparente, o sea, esta S de aquí, podemos calcularla multiplicando voltaje efectivo por corriente efectiva, pero aquí aparece un asterisco que significa el conjugado de la corriente efectiva, ¿ya? Recuerden que estos son números complejos y por lo tanto el conjugado significa que yo cambio el ángulo. O sea, si el ángulo es positivo, lo cambio a negativo y ahí tengo conjugado. En otras palabras, el imaginario le cambio el signo. Ese es el conjugado, sí, palabras muy breves. Otra forma de calcular la potencia aparente, esta potencia aparente, esa es la que siempre se calcula, es multiplicar el valor de la impedancia por el cuadrado de la corriente efectiva. Ya sabemos que la impedancia entonces tiene una parte real y una parte imaginaria. Es un número complejo. Multiplicamos por el cuadrado de la corriente efectiva y vamos a tener la potencia aparente, ¿ya? De ahí vamos a tener potencia activa y potencia reactiva. Otra forma es la potencia, es calcularla con el cuadrado del voltaje efectivo dividido por el conjugado de la impedancia. Esa es la otra forma también de calcular potencia. Si ustedes recuerdan, cuando al principio vimos la resistencia,
cuando estudiamos los primeros elementos, lo primero que dijimos que la potencia era voltaje por corriente, o potencia era resistencia por el cuadrado de la corriente, o potencia era el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Bueno, aquí las estructuras son las mismas, solo que estamos trabajando con corriente alterna, estamos trabajando con impedancias, calculamos potencias aparentes, no potencias activas, y utilizamos el concepto de conjugado. Entonces aquí dice I con un asterisco el conjugado de la corriente y Z asterisco el conjugado de la impedancia. Y lo otro es que recordamos que voltaje efectivo igual al voltaje máximo dividido por raíz de 2, o bien la corriente efectiva es la corriente máxima dividido por la raíz de 2. Entonces lo que siempre nos va a interesar es utilizar los voltajes y corrientes efectivas para poder calcular estas potencias. Y la potencia también la podemos expresar de esta manera. Potencia activa más o menos la potencia reactiva que va a tomar el valor imaginario, tal como aparece aquí en el diagrama fasorial. Potencia activa más o menos potencia reactiva. Recuerden que puede ser potencia reactiva positiva o negativa, o sea, de bobina o de condensador. Y por lo tanto por eso aparece el signo más o menos. ¿Ya? Y entre P y Q van a establecer el ángulo de la potencia aparente. ¿Ya? Y si nosotros calculamos ese ángulo, vamos a tener el ángulo de la impedancia en otras palabras. Lo último que podemos decir es que la potencia aparente la medimos en volt-ampere, la potencia activa en watts y la potencia reactiva en volt-ampere reactivo con apellido. Inductivo si es positivo, capacitivo si es negativo el signo. Ahí estamos. Damos un ejemplo. En el circuito de la figura, entonces tenemos que la resistencia R es de 550 ohm, la inductancia es de 3 henrios, la capacitancia es de 5,8 microfaradios y el voltaje de entrada, aquí tenemos un voltaje de 380 coseno de 314,1593 más 37 grados volts. Entonces nos piden calcular aquí el diagrama RX, el diagrama BI, el diagrama PQ y después corregir el factor de potencia 0,98. Esto lo vamos a dejar pendiente porque no me ha hablado nada acerca de cómo corregir el factor de potencia 1. Y lo vamos a dejar por ahora pendiente. Entonces vamos a dedicarnos a calcular el diagrama. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se calculará? ¿Cómo se dibujará? ¿De dónde tendremos datos para dibujar el diagrama RX? El R ya lo tenemos. Nos faltaría calcular el X. ¿De dónde podremos sacar esa información? ¿Quién puede aportar alguna idea? Al X se refiere con la diferencia entre el XL y el XC. O sea, Sí, exactamente. Exactamente. Entonces ahí tendríamos que calcular el XL y el XI, o sea, C, El XC. y compararlo con el R, o sea, y así Y dibujarlo. dibujarlo. Claro. Exactamente. Ya. Entonces, ¿cómo podemos calcular el XL? ¿Recuerdan cómo se calculaba el XL? Omega por L. Exactamente. Omega L. ¿Y omega de dónde lo sacamos? Del voltaje se puede sacar ahí al lado del T, que sería... Correcto, del argumento del ángulo, ¿no es cierto? Sí. O del argumento de la función. Ya. Y eso vale entonces 314,1593. Ese es omega. Y el L dice 3 henrios, así que es 3 directamente. ¿Cuánto sería entonces el omega, el XL? $942,4779.
Ya, o sea, tres veces este valor de aquí. Muy bien. Ahí está, 900 me dio como 47, 78, 79, está bien. Ya, y después necesitamos calcular el XC. Entonces, ¿cómo calculamos el XC? ¿Recuerdan cómo se calcula XC? 1 dividido en omega por C. Perfecto. ¿Cuánto resulta ser eso? El C está elevado por 10 a la menos 6, ¿cierto, profe? Ese ¿El XC cuánto les dio? Perdón. 548, sí, como 81. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que con esos dos datos, ¿cuál será la diferencia entonces, XL y XC? ¿Será positiva, será negativa? Va a ser más inductivo, entonces va a ser Ya, positivo. perdón, discúlpeme un poquito, joven. Adelante, Patricio. Sí, sí, está en la plataforma, en el ambiente de aprendizaje. Ya, ok. Ya, discúlpenme, me decían entonces, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Es positivo o es negativo? Inductivo, Es inductivo, inductivo. profe. Claro, porque el 942, recuerden que el 942 es positivo y el 548 es J negativo. Que habitualmente aquí no lo escribimos. Este es J942 y este es menos J548,80. Muy bien. Por lo tanto, el dibujo, bueno, vamos a tener entonces que la impedancia es, sí, dígame. Mm, Dame un segundo. Discúlpenme, jóvenes, un poquitito, por favor. A ver cómo soluciona el problema. Voy a pausar la grabación mientras. Por la grabación. Ya. Entonces, nosotros estábamos en que habíamos calculado la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, y entonces tenemos la impedancia, y la impedancia resultó ser positiva en la parte reactiva, ¿no es cierto? Era 550 más J 393 y fracciones. A ese valor hemos llegado, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dibujar esto. Y aquí la sugerencia, y en lo posible, si pueden utilizar de estas reglas transportadoras que les pueden medir ángulo, o si tienen la habilidad de poder dibujar ángulos bastante cercanos a lo real, así en forma manual nomás, traten de hacerlo lo más a escala que puedan. ¿Ya? Entonces, fíjense que debiésemos tener un ángulo de alrededor de 35,6 grados. ¿Por qué menor de 45? Porque el 393 es menor que el 550, por lo tanto, el 550, que es la parte real, es más larga que la parte imaginaria. Y debiésemos tener una... no tengo el dibujo. Aquí está el dibujo. Una cosa como esto. Probablemente es mejor hecho que esto. Pero la parte real es mucho más grande que la parte imaginaria. Pero este sería el diagrama RX, el que está dibujado aquí al lado. No sé si lo alcanzan a apreciar. Sí, profe, se ve. Ya. Y fíjense lo otro, que yo aquí he obtenido la impedancia a través del uso de los números complejos. Resistencia más J la reactancia inductiva menos J la reactancia capacitiva. ¿Ya? Y transformar este número que aquí está escrito en forma rectangular, ¿no es cierto? Lo paso a polar, ¿ya? De rectangular a polar. La otra forma de obtener lo mismo es lo que habíamos visto en alguna oportunidad en clase, calcular el módulo de la impedancia a través de la raíz cuadrada de los valores al cuadrado, ¿no es cierto?
y aparte calcular el ángulo. Y debemos llegar a los mismos resultados. De hecho, esta forma, la que está escrita más arriba, es la más sencilla, la más simple de todas, y el resultado va a ser exactamente igual. Entonces, nos va a indicar que la resistencia tiene un valor de 550, la diferencia XL menos XC tiene un valor de 394 aproximadamente, y el ángulo es de 35,6 grados. Y que Z tiene un valor de 676 y fracción. Entonces, si esto se dibujase medianamente a escala, pudiésemos percatarnos exactamente de estos valores. Eso es lo que denominamos el diagrama RX. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Súper claro, profe. Ya. Veamos ahora el diagrama BI. Fíjense que ya sabemos cuánto vale la impedancia. Y tenemos el voltaje. Y lo que vamos a calcular ahora es el valor de la corriente en términos efectivos. Recuerden que efectivos de RMS es lo mismo. Entonces tomamos los 380, lo dividimos por la raíz de 2 y lo dividimos por la impedancia. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a tener el valor de la corriente RMS en módulo y en ángulo. Fíjense, 0,3973, ángulo de 1,4 amperes. Esa va a ser la corriente. Con eso, bueno, aquí yo intenté hacerlo lo más que se podía. Fíjense que aquí yo tengo un eje cualquiera, no sé si se alcanza a ver. La corriente tiene un ángulo de 1,4 grados, intenté hacerlo de 1,4 grados, muy pequeñito, y el voltaje tiene un ángulo de 37 grados, porque lo dice ahí arriba, no sé si lo alcanzan a apreciar, aquí están, 268, ángulo de 37 grados, ¿no es cierto? Y como lo que buscamos es el ángulo relativo entre el voltaje y la corriente, el ángulo relativo entre el voltaje y la corriente es 37 menos 1,4, y 37 menos 1,4 es 35,6, es decir, el ángulo de la impedancia. Aquí tenemos el ángulo de la impedancia. Fijan, 35,6 grados. Ahora, si yo tomo esta corriente y la llevo al eje real, aquí, entonces voy a tener el diagrama BI. Entonces aquí yo podría ver cuánto vale el voltaje en la resistencia, y el voltaje en la bobina y el voltaje en el condensador. Yo tengo el diagrama BI. Sí, lo que se hizo aquí, lo que se hace aquí a continuación es tomar el voltaje, ya que es el dato conocido, olvidarse los 37 grados y llevarlo a cero, que también es posible, y calcular la corriente de nuevo. Entonces, si el voltaje está en el ángulo cero, es decir, lo esfuerzo a estar aquí en el eje real, fíjense que bajo todo, y la corriente, entonces va a aparecer la corriente con un ángulo negativo, de menos 35,6, que es la otra forma también de verlo. Hay varias formas de verlo. Y bueno, y la pregunta siempre es cuál es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. De las formas que yo quiera calcularlo, finalmente el ángulo de fase entre voltaje y corriente va a ser los 35,6 grados. ¿Ya? Puedo calcular los voltajes en la resistencia, I por la resistencia, el voltaje en la bobina, I por XL, el voltaje en el condensador, I por XC, y el voltaje total. Bueno, este es suma fasorial aquí. Se entiende que esto es suma fasorial. Pero aquí tenemos estos ángulos. ¿Por qué no aparecen 0, 90 grados? Porque están relacionados con el valor de la corriente, que tiene un ángulo de menos 35,6. O sea, se consideró que el voltaje estaba aquí en 0, y la corriente está en menos 35,6. Entonces, por eso es que el voltaje y la resistencia, fíjense, aparece como menos 35,6, porque el voltaje y la resistencia va a ir en fase con la corriente. El voltaje en la bobina aparece con 54,4 porque va a estar en 90 grados respecto de la corriente. El voltaje condensador aparece... Sí, dime.
¿Tú partiste hace poco? Sí, no, dale nomás. Considera una hora para hacerla. Ya. Eh, les comentaba entonces que el voltaje en el condensador aquí aparece con menos 125,6 grados, pensando que la corriente ya está en menos 35,6. O sea, aquí también hay un ángulo recto entre la corriente y el voltaje en el condensador. Por eso es que aparecen estos ángulos. Si dejásemos la corriente en un ángulo de 0 grados, ¿ya? En la corriente la hacemos 0 grados, ¿ya? Entonces vamos a tener el voltaje en la resistencia en 0 grados, voltaje en la bobina en 90 grados, voltaje en el condensador menos 90 grados. Pero como en definitiva nos interesa el desfase entre voltaje y corriente, estos dos, independientemente de dónde pongamos estos fasores, vamos a tener el resultado equivalente. No sé si queda clara la explicación. Sí, profe. Sí, Ya, se entiende. perfecto. Entonces, este sería el diagrama BI. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que yo les comentaba. Este es el caso que aparece aquí. Y si se usa la corriente como referencia en 0 grados, vamos a tener eso. Ahí están todas las condiciones que podríamos encontrar. Y por último, entonces fíjense, tenemos el diagrama RX, tenemos el diagrama BI y nos faltaría el diagrama PQ. ¿Cómo llegamos al diagrama PQ? Bueno, multiplicando los voltajes que teníamos por la corriente. ¿Ya? Y si hacemos el producto voltaje por corriente, entonces vamos a tener este diagrama, en donde nuevamente vamos a encontrar que el ángulo, fíjense, 35,6 grados, vuelve a ser el mismo ángulo. Entonces, eh, siempre nos conviene, a pesar de que las corrientes o los voltajes tengan un cierto ángulo, siempre nos va a convenir dejar alguno de ellos como un ángulo de referencia. Y sobre esa base, entonces, poder establecer los otros diagramas fasoriales. ¿Okay? Cualquiera que sea la forma, el fasor que dejemos en la referencia, cualquiera que sea el fasor que dejemos en la referencia, el ángulo phi, este va a ser el mismo siempre. ¿Ya? Y este ángulo phi va a estar dado por la impedancia. ¿Ya? En este caso 35,6 grados, 35,6, 35,6. ¿De dónde salió esto? Si volvemos atrás, ¿quién generó 35,6? Este generó 35,6, la impedancia. Fíjense, aquí está la generación de la impedancia. Entonces ahí tenemos los tres diagramas, RX, BI y PQ. Bien, consultas, comentarios. Por mi parte, súper claro, profe. Ya. Muy bien. Quiero dejarlo hasta aquí por hoy día para que tener más tiempo para ver la corrección del factor de potencia, que es el último elemento que vamos a ver. Y ahí ya después vamos a empezar a hacer ejercicios para resolver todo el tema de las potencias, de circuitos mixtos, potencia y corrección del factor de potencia. El factor de potencia siempre lo vamos a tener que corregir, solo para darle el adelanto. El factor de potencia siempre lo vamos a corregir cuando el ángulo sea mayor que de los 21 grados. Es decir, en este caso, en este ejercicio, tenemos que el factor de potencia, el ángulo es de 35,6. Fíjense, el ángulo de separación entre voltaje y corriente es 35,6. Y esto es mayor que los 21 grados. Ustedes hacen el arco coseno de 0,93, da 21,5, algo así. 21,5, 21,6, una cosa así, y por lo tanto este ángulo es mayor. Y eso implica que aquí hay que corregir el factor de potencia. Es decir, hay que hacer que este ángulo de separación entre voltaje y corriente sea más pequeño todavía. Toda vez que tengamos que ese ángulo es mayor que los 21,5, 21,6 grados, hay que corregir el factor de potencia. ¿Ya? Eso es lo que indica la ley. Si uno no lo hace, no sé si alguno de ustedes tiene acceso
o tiene alguna relación con algún empresario que tenga una pequeña industria en donde pueda acceder a la boleta, ¿ya? A la boleta eléctrica. Si la industria, porque ahí es donde más se mide en rigor, si el empresario tiene un mal factor de potencia y no lo sabe, porque habitualmente no lo saben, en la empresa está facultada para cobrarle una multa. Y esa multa se llama recargo por mal factor de potencia y dice tal cual en la boleta. Y no es menor la cantidad de dinero. Eso lo que le está diciendo al empresario, mire, ¿sabe qué? Usted tiene un factor de potencia muy alto. El ángulo de separación es muy alto y tiene que corregirlo, tiene que bajarlo. ¿Por qué? Porque está generando demasiada espuma en su vaso, ¿ya? Y lo que tiene que tener es menos espuma. Eso para relacionar en términos más simples. Pero no lo dicen y como están facultados para cobrar la multa, cobran la multa nomás. Entonces ahí lo que conviene es que alguien que tenga los conocimientos de, bueno, se lo voy a comentar en la próxima clase, agregar un condensador, calcular un condensador para agregarlo y poder disminuir este ángulo. Eso es lo que debe hacerse en rigor, ¿ya? Esa es la consecuencia. Muy bien. ¿Dudas, consultas, comentarios? Aquí tengo un comentario en el chat. ¿Dónde está el chat? Se me perdió el chat. No sé dónde quedó el chat. Se me perdió el chat. Preguntan cuándo la prueba, profe. La prueba la vamos a... aquí lo di. Sí, ¿cuándo era la prueba? Bueno, la prueba la vamos a definir cuando terminemos de ver esto la próxima semana. Ahí la vamos a definir. Ya, ahí la definimos la prueba, de común acuerdo. Muy bien, jóvenes. Lo dejamos hasta aquí por hoy día. Les quiero agradecer el hecho de que ayer no haya podido hacerles clase, pero llegué de vuelta a mi casa alrededor de las 10 para las 7, una cosa así, y el compromiso era, y si llegaba antes de las 6:30, les hacía clase. Así que los que esperaron, les agradezco la gentileza que hayan esperado. Y gracias, porque son cosas que uno tiene que vivir nomás en el diario vivir, nada más. Agradecido por eso y por la asistencia de hoy día. No Si se hay preocupe, más- profe. No, de todas maneras tengo que agradecer porque mi obligación es hacerle la clase. No se trata de que tampoco sepan lo que pueda pasar. Bien, si no hay más dudas ni consultas, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Igualmente, Vale, profe, que esté profe. bien. Gracias, Que esté bien, hasta luego. cuídense. Chao, chao.